Hola amigos, un saludo cordial desde acá de su programa La Gota. Sean ustedes bienvenidos a este especial con nuestros queridos amigos. Hola, ¿cómo están? Luigi, Javier. Cristian, Javier, ¿cómo están? Feliz, como siempre, de estar con ustedes compartiendo este momento tan importante en nuestro día para compartir temas que seguramente les van a encantar. Hola, ¿cómo están? Cristian, Luigi, bienvenidas, bienvenidos. En este programa La Gota queremos compartir con ustedes un tema muy especial este día. El tema que nos va a acompañar en la mesa este día es familia versus el trabajo. Vamos a tratar y vamos a un poquito sacar conclusiones de qué ocurre, qué pasa, cuáles son los conceptos de este tema. Chicos, podemos arrancar cuando ustedes deseen. Listo, la primera parte quisiera comenzar yo un poco con una explicación sobre los conceptos de familia, los conceptos de trabajo, desde un análisis histórico de esta realidad, ¿no? Tomando en cuenta que, primero, la familia sería como la agrupación de individuos que se relacionan entre sí por vínculos sanguíneos y afectivos. Y el otro concepto del trabajo sería que es la actividad en la cual el ser humano transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades. En este análisis que quiero proponer, quisiera comenzar con estos modos de producción o, mejor dicho, las etapas de cómo el hombre ha ido produciendo durante el largo de toda la historia. La primera es la comunidad primitiva, en la cual la familia es sinónimo de comunidad. Y la comunidad es sinónimo de familia, o sea, todos era responsabilidad de todos, la educación de los hijos, la cuestión de la manutención, la cuestión de brindar todas las necesidades para que todos tengan por igual, inclusive, y las funciones eran netamente compartidas en ese estilo de familia en la comunidad primitiva. Javier, perdona la interrupción. Entonces, no había una separación, o sea, todo se hacía en el mismo entorno. Sí. Por ejemplo, los hijos eran hijos de todos. Todos tenían la responsabilidad en la crianza, en la educación. ¿Sí? Aparte, sabemos que en este tiempo histórico de la comunidad primitiva, pasábamos un poquito de la cuestión de recolección de frutos, a la caza, a la pesca, y pues prácticamente a ser ya sedentarios, ¿sí? Bien. Luego, el trabajo en esta misma comunidad primitiva, primero no existía lo mío, o sea, no había propiedad privada, había lo comunitario, o sea, todos trabajaban en y para la comunidad, y la comunidad se encargaba de distribuir las cosas, lo necesario para cada uno. ¿Había alguna especie de liderazgo? Porque cuando hablamos de la comunidad, ¿quién es la comunidad? ¿Todos compartían todo? ¿O había alguien que decía esto sí, esto no, o así? Tiene que haber habido alguna organización. La primera organización, pues por historia sabemos que eran las tribus, los ayllus, inclusive hasta hay un estudio de un filósofo Engels que él desarrolla un poquito estos aspectos de la historia de cómo se llevó la familia, cómo se llevó la organización en los diferentes tiempos históricos, y habla de que hay una sociedad matriarcal en primera instancia, ¿sí? Donde los hijos pues eran reconocidos por la madre, pero en el sentido de la paternidad, todos eran responsables de esos hijos, ¿no? ¿Sí? Y en la cuestión del trabajo, pues lógicamente la organización se daba, que los hombres se iban a cazar, las mujeres recolectar, en este caso, las mujeres también hacían la cuestión de las labores de la ropa, de los utensilios, los ancianos se dedicaban también a la cuestión de la formación o educación, o transmitir de generación en generación los conocimientos, ¿no? Bien, de esa etapa pasamos un poco al esclavismo. El esclavismo surge a partir de que la sociedad comienza
a querer tener mayor poder frente a otras sociedades de menor poder. Entonces habían las invasiones, las colonias, las guerras entre una sociedad y otra, y lógicamente los que eran capturados, por decirlo así, ya no los mataban, sino dijeron, bueno, utilicémoslos como esclavos a ellos. Y ahí, esta etapa de la historia de la humanidad, en cuanto a la familia, para el esclavista, su familia gozaba de todos los derechos, ¿ya? Y heredaba sus posesiones, lógicamente, sus hijos, su prole, ¿ya? Pero en cambio, para el esclavo, en la familia no tenía derechos, su familia no tenía derechos. Y además, los hijos de ellos eran propiedad del amo, eran un objeto más, eran, inclusive hasta se los, por decirlo así, se los comparaba con animales de carga. Ya. Wow. Entonces, en esa sociedad sí se ve esa distinción entre una y otra familia, la familia del esclavista y la familia del esclavo. O sea, ya y desde la primera instancia que analizamos, había una definición de la familia, ¿no? En que todos tenían todo y se compartía, pero acá ya vemos una separación. Una separación, sí, sí, por esta misma condición, de amo y esclavo. Eso en cuanto a la familia. En cuanto al trabajo, lo que primero aparece, pues, es la propiedad privada. O sea, esto es mío y aquí yo no trabajo, van a trabajar mis esclavos. Entonces, en la cuestión del trabajo, aparece la propiedad privada y con ello los esclavos se encargan de casi todas las funciones que tenía que ver con esa propiedad. ¿Sí? De ahí pasamos al feudalismo, que es la siguiente etapa, y en la cual para la monarquía su familia era la forma de seguir en el poder. Reyes, monarcas tenían hijos y se casaban solamente entre ellos, entre su familia, para perpetuar el poder en ese territorio, ¿no? Y sabemos que en este caso para los campesinos, artesanos de esa época, simplemente su familia era fuente de fuerza de trabajo. O sea, seguían trabajando en los feudos o en las haciendas lógicamente, en este caso, del terrateniente, ¿no? Ya. Ahora, la cuestión del trabajo aquí, vemos que las tierras son de los señores feudales, de quienes ostentaban esos títulos, en la cual ellos tenían cientos, miles de hectáreas y trabajaban los campesinos en esas tierras. Ahora, para los campesinos, las tierras no eran de ellos. Ellos trabajaban en esas tierras y ellos estaban obligados a dar gran parte de su cosecha, lógicamente, al señor feudal. Prácticamente en el feudalismo, los alimentos, todas las cosas que tenían que ver con la manutención, con los alimentos, con los utensilios, los proporcionaban los campesinos y los artesanos en sus funciones del trabajo. Y pasamos a la última etapa, que es el capitalismo, en la cual estamos viviendo actualmente, donde la familia se define por quién tiene los medios de producción. Y a esto, en cuanto podríamos dividirla así en dos grandes grupos, la clase burguesa, que es dueña de todos los medios de producción, y la clase trabajadora, que solamente es dueña de su fuerza de trabajo. Esas dos tipos de familia. Y en el trabajo, en el capitalismo, existe una separación entre el trabajador y su trabajo. De modo que el trabajador, no es dueño de lo que produce, sino solamente le pagan por lo que hace. Entonces, hasta aquí, pues la explicación muy, muy sencilla de todos los modos de producción y en lo que tiene que ver con la familia y con el trabajo. Ahí me saltan algunas preguntas. Una de esas, ¿cuán frágil era la relación o cuál sería la relación entre la familia y el trabajo desde todo ese caminar en estas transiciones que hay de época a época, ¿no? ¿Cuál tú crees que haya sido esa relación, como viendo la de actual con la de antes? De pronto, voy a poner un ejemplo, no sé si se les daba mucha atención al tema de los hijos o simplemente era algo colectivo, un bien por un bien común. ¿Qué crees? En un inicio sí. En un inicio, lógicamente, en la comunidad primitiva sí. ¿Por qué? Porque la comunidad se encargaba de la crianza de los hijos. Ahora, como
pues en este tiempo actual, papá, mamá tienen que trabajar, ¿sí? Y la crianza de los hijos se la delegan a una persona, o bien sea familiar o una persona contratada. Entonces ya se está rompiendo un poco esa crianza comunitaria o esa crianza, no digo responsable o irresponsable, sino que se delegan funciones. Ahora hay muchos paradigmas en la actualidad sobre este tema, Luigi. ¿Tú crees que es una necesidad de que el hombre por naturaleza trabaja, ¿no? y está interesado por el bien común de la familia? Pero también ¿debería la mujer actualmente trabajar? Es una muy buena pregunta. Yo creo que por derecho, por realización personal, profesional de la mujer, por supuesto, ¿no? En un enfoque de igualdad, pues sí, tiene que hacerse. Yo creo que se debe brindar, obviamente si quiere, a ver, también hay que respetar libertades. Si la mujer no quiere y quiere ser ama de casa, también hay que respetar. No nos vamos a rasgar las vestiduras por decir, no, tienes que salir porque si no quiere, no quiere. Y si quiere, por supuesto, hay que apoyar el proceso. Voy a seguir antes, voy a recordar el número de teléfono que lo tenemos ya aquí, es la buena noticia de hoy. Todos los programas tenemos buenas noticias. El programa anterior eran las camisetas, ahora tenemos ya un número de teléfono, un número de WhatsApp al que se pueden comunicar, y es el 0980-010811. Lo repito despacio para que lo anoten. 0980-010811. El número de WhatsApp al que se pueden comunicar e interactuar de manera inmediata con nosotros. Y bueno, con respecto a tu pregunta, eso, mi hermano, la libertad es lo que basamos el desarrollo de las sociedades de los hombres, y estábamos viendo en el contexto histórico en que nos invitaba a vivir Javier hace poco, eso, ¿no? Cómo la libertad se va perdiendo. Y yo creo que ahora, en la civilización actual, el posmodernismo, tenemos que seguir hablando de libertad, y en este caso la mujer tiene toda la libertad de hacerlo. Sí, en mi opinión. Sí, no, está bien, está bien. Yo lo decía por el enfoque que hay en que ahora los chicos están en un mundo y son una generación de cristal, una generación muy frágil, ¿no? Y no tienen la atención necesaria, ¿no? Para los que son padres de familia, no tienen los chicos la atención necesaria. ¿Por qué? Porque papá y mamá trabajan, ¿no? Y ellos tienen toda la libertad para poder ejercer un sincúmulo de actividades. Por ahí viene un poco el tema de la educación, y eso me traía las preguntas con el tiempo atrás, con el pasado, un poco de cómo hacían, cómo se organizaban, ¿no? Porque tú dices que la colectividad o la comunidad se encargaba de la crianza y la educación. Bueno, la crianza se puede decir, claro, de los chicos. En la humanidad, todo tiempo histórico se basa en cómo produce el hombre en ese momento. O sea, ¿cómo producíamos en la antigüedad? ¿Cómo producían en esa época? Te estoy hablando no de hace 100 años, no de hace 500, estoy hablando hace miles de años. ¿Cómo se producía? Era simplemente se respetaba la naturaleza, se cogía lo que se tenía que coger, se comía, se compartía y se acabó. Ahora vivimos un tiempo histórico, una forma de producir muy diferente, con lo cual también las relaciones entre familia, las cuestiones culturales, las cuestiones sociales, las cuestiones hasta religiosas, las cuestiones políticas y económicas cambian completamente. Pero es como el hombre produce este momento, genera un tipo de relaciones. Como el hombre producía anteriormente, genera otro tipo de relaciones. Entonces, en el marco actual, en el contexto actual, hombre y mujer tienen que trabajar, y lógicamente quienes tienen el poder, en este caso los que tienen todos los medios de producción, las grandes fábricas y todo eso, ellos prácticamente tienen otro tipo de relaciones, y en cambio nosotros, los que somos clase trabajadora, tenemos otro tipo de relaciones. Tenemos que trabajar, producir más, pues para poder tener un estilo de vida, entre comillas, ¿cómo diríamos? Aceptable o digno, supuestamente. Claro, es que por nuestras políticas económicas, políticas sociales. Claro, termino. Y ahí, ese tipo de forma de producir define también el tipo de familia que yo estoy teniendo. Mis relaciones también en mi familia. Por eso es tan importante hacer un análisis del contexto histórico en el cual estamos viviendo, para también saber, como quien dice, saber lo macro para entender también lo micro. Y lo que está pasando en la actualidad. Mira que yo ahí, por todo lo que tú dices, me pongo a pensar,
me parece a mí que todo va en función de las necesidades. Porque, ¿por qué produce la gente? Para satisfacer necesidades, ¿no? Ya. Necesidades que normalmente son escasas, o sea, no las tenemos y buscamos satisfacerlas. Pero en el contexto histórico del primitivismo, de lo que hablabas en las primeras comunidades, se tenían ciertas necesidades. Y a medida que va avanzando el tiempo, se tienen otras necesidades. Es decir, vamos creando necesidades que probablemente, digo, algunas capaz que no son tan necesarias. Redundando Claro. un poco en la palabra necesidad. Tal vez no son tan necesarias. Y en ese afán de las familias, o en este caso los jefes de las familias, de buscar satisfacer esas necesidades, empezamos a crear brechas, ¿no? Distancias entre los hijos y esa búsqueda, ¿no? De búsqueda de un mejor estatus, calidad de vida, como se quiera llamar. Y esa separación es lo que está creando, a mi humilde manera de ver, los problemas sociales que estamos teniendo en la actualidad. No sé, Cristian. Sí, yo creo que hay algunas diferencias dentro de la convivencia o la relación de pareja, ¿no? En algún momento hablábamos sobre una especie de engranaje que tiene que ver entre el hombre y la mujer, ¿no? Dentro de la familia. Y no solamente dentro del hombre y la mujer, también con los hijos. Los hijos creo que son una motivación, una pieza importante para quienes los tienen, ¿no? Pero para los que no los tienen, la comunicación es el otro elemento que ayuda a poder entenderse dentro de esta sociedad, de esta comunidad, para poder salir adelante, justamente para poder satisfacer estas necesidades bien o mal habidas. Sí creo que es fundamental de que nosotros y en casa también puedan compartir este tipo de temas y que lo puedan tratar buscando la forma de poderse entender y poderse llevar dentro del hogar. Lo digo esto es porque no todos los hogares en nuestra sociedad mantienen una conciencia, un raciocinio al pensar sobre los problemas que existe entre cuando el hombre trabaja o se esfuerza demasiado y llega agotado a casa. Ya me voy a meter un poco más en el hogar. Estos son los temas que me encantan a mí, son más picantes. Llegas cansado del hogar y tú solamente quieres descansar como padre, como el hombre de la casa, ¿no? Y la mujer que se queda dentro del hogar tiende eso a ser recíproca la mayoría de las veces con el hombre, ¿no? Que es el que provee, que es el que alimenta, el que satisface todas las necesidades. Pero ¿qué pasa cuando los dos cumplen la misma función? Y hay estas cargas, o en algún momento hablaba yo de los pesos que tienes tú de las actividades dentro del hogar. ¿Qué pasa cuando son los dos los que tienen esa responsabilidad? ¿Qué creen que ustedes ocurre en el hogar? Y ustedes también se pueden preguntar en casa para que nos contesten al WhatsApp. ¿Qué creen que ustedes ocurre cuando hay estas cargas de los dos padres de familia? Yo digamos, reitero lo que había dicho, es distancia entre hijos y padres. No están, son ausentes. O sea, están, pero no están. Porque están físicamente unas pocas horas en la noche, pero como tú bien dices, llegan tan cansados que es complicado. O sea, es complicado, lo digo yo con experiencia. Es complicado el cansancio, las cosas, las necesidades, todo lo que hay que revisar te aparta un poco. Y los temas que deberían ser importantes como la comunicación con los hijos van quedando de lado y vamos nosotros teniendo otras prioridades. Y esa separación, esa distancia va creando vacíos, carencias en los hijos y luego ya cuando son adultos lo que se hace es repetir patrones porque lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y así las generaciones lo vuelven a hacer. Ahora, no es lo mismo una familia con recursos económicos suficientes como para decir no tengo que estar tantas horas en la oficina. Soy el gerente de la empresa y puedo ir a las 10. Puedo dejar a los chicos al colegio, despedirme de ellos, luego irme al gimnasio, claro. Luego al spa, lo que sea, y luego voy a la oficina. Todo. No es lo mismo que la clase trabajadora que sí que tiene que levantarse muy temprano para tomar un autobús a las 6, 5 de la mañana y recorrer largas distancias para llegar a la fábrica y todo aquello. Sí, alguno dirá, sí, pero es el camino que tú escoges, ¿no? Está bien, son la libertad, de acuerdo. No vamos a entrar en esa polémica. Lo que queremos un poco es entrar en contextos diferentes y qué se puede hacer para mejorar la situación. No es fácil porque estamos involucrados en un sistema capitalista voraz que nos empuja cada vez más a eso y estas benditas redes sociales no ayudan mucho a veces, ¿no? Porque es que tú ya empiezas a ver el cuerpo escultural o la camioneta del año o la casa en la playa y tú dices más por eso, voy por eso y le voy a dar duro el otro año, voy a hacer más horas extras y voy a asumir ese cargo de gran responsabilidad que me va a dar más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y las distancias siguen haciéndose más grandes entre hijos y padres. Estas cuestiones políticas y económicas que hay dentro de las sociedades, ¿no creen que degenera un poco la relación que hay entre la familia? Por supuesto. O sea, eso es lo que se evidencia simplemente viendo las estadísticas de pobreza, viendo las estadísticas de divorcios, viendo las estadísticas
de uniones también familiares, o sea, o inclusive afecta hasta tal punto en la misma formación y educación de los niños. O sea, lo que define mi relación de pareja, lo que caracteriza mi relación de pareja es todo este aspecto del trabajo, todo este aspecto económico, todo este aspecto. Yo decía alguna vez pasada que la generación de mis papás querían lo mejor para mí, pero no estamos mejor. Mi generación quiere lo mejor para mis hijos, pero tampoco van a estar mejor. O sea, al parecer, de lo que se ve es de que estamos decreciendo un poco, esa curva está decreciendo en el sentido de mejorar las relaciones familiares, de mejorar nuestra economía, de mejorar inclusive la vida comunitaria. Estamos siendo más individualistas, estamos siendo más egoístas, y eso lógicamente rompe o fisura las relaciones entre la pareja, entre los hijos, en la familia. Cristian, Sí, dale. ¿de verdad estamos así de mal? O sea, de verdad, Javier, ¿estamos así de desesperanzador es el panorama en la familia, en la sociedad? Yo creo que sí, si no, a las pruebas me remito. Claro. Lo que estamos viviendo actualmente. ¿Cuántos divorcios? De cada 10 personas casadas, más del 50% termina divorciándose. De pronto no a los 5 años, no a los 10, pero sí ahora se escucha a los 15, 18 años. Sí. O sea, ¿te acuerdas cuando decían que pasado la barrera de los 5 años, ya tranquilo, no Sí. pasa nada, ¿no? Sí. Aquí pasa de todo en esta sociedad. O sea, es muy complejo lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Esto de los objetivos en común, noviazgo, etcétera, los objetivos en común, ¿qué queremos juntos? ¿Y queremos o no queremos hijos? Etcétera. Todas esas cosas van como que consolidando el camino. Después, si esto no se hace bien, si no está bien consolidado, si no hay buenas bases, lo más probable es que ocurra eso que acabas de mencionar, ser parte de una estadística más, los divorcios, la separación. Y lamentablemente, duele decirlo, pues lo más afectado siempre son los chicos. Es ¿no? que ese es el problema. Y justamente a eso iba a decir, como para traernos una conclusión ya al programa, ¿cuál sería, según su criterio, como el punto de equilibrio, la balanza entre las personas que trabajan y el cuidado de la familia, la formación, ¿no? ¿Cuál ustedes creen que sea ese equilibrio que deberíamos conseguir? ¿O qué debe de haber para tratar de haber ese equilibrio? Vamos a lanzar otra vez la otra. responsabilidad, Javier, empezando con las preguntas difíciles. ¿Por qué? Dice, a ver, ¿No? Lo siento. Siempre mando una pregunta de esas de cañón. No, es que yo me imagino que tiene que haber adentro del público gente que se pregunta. Yo pienso que es adaptarse a estos momentos históricos. La adaptación es una cuestión que el ser humano la lleva desde... Como los todas las orígenes. especies, ¿no? Tienen que Exactamente. adaptarse a los Adaptarse a estos cambios, pero siempre y cuando también siendo críticos de esta realidad. O sea, yo digo, si en mi familia tengo que matarme trabajando para poder tener el televisor de 80 pulgadas o el carro del último modelo, tengo que ver mis prioridades. Creo que uno de los elementos muy importantes de poder formar una familia es ver qué prioridades y qué quiero con esa familia. ¿Cómo le quiero dar? Tal vez lo que yo no tuve, que mis padres no me dieron, puede ser. Tal vez la ropa de marca, la última, la tecnología, lo último. Creo que ahí sería de evaluar un poco cómo queremos vivir en estos tiempos actuales y ver mis prioridades. Esto sería un análisis muy importante que las familias deberían hacer. El problema es que no lo hacen. Claro. El problema es que no se da ese sentarse a ver, mis gastos son tanto, mis ingresos son tanto. Yo he escuchado mucho esa idea de que yo gasto más de lo que gano. De lo que ingresa. Y me endeudo con tarjeta de crédito, haciendo avances, haciendo préstamos, inclusive para cosas que no me van a servir o que no tienen trascendencia en el tiempo. O sea, si voy a invertir en algo como familia, porque y otro detalle más, es que en las familias a veces se lleva este aspecto de que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y seguimos viviendo. No critico cómo llevan las finanzas, cada quien verá,
Pero es que sí hay que hacer una crítica sobre eso. Sí, o sea, sí. Por eso, no me quiero... Cada uno llevará sus finanzas, pero lo que sí veo que da resultados es planificar a mi futuro corto, mediano o largo plazo, cómo quiero vivir, qué quiero de aquí en 5 años. Yo sé que la situación tal vez económica está un poco difícil como para planificar, o decirme, voy a hacer un préstamo para comprarme un vehículo para tal o cual actividad. Pero si no resulta, ahí vendría otro tema, que sería la cuestión de poder planificar económicamente, que ese sería un tema que lo podríamos tratar acá. Es que tú lo estás diciendo, sí. Prioridades, ¿no? Hay que dar prioridades a nuestras necesidades o a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Entonces, termino, en la familia sí debemos hacer ese trabajito de ponernos de acuerdo en qué debemos hacer, qué no debemos hacer, sobre todo para los que tienen hijos, el aspecto de esa estabilidad emocional más que económica. La economía sabemos cómo está, esa estabilidad emocional para que ellos puedan enfrentar los tiempos actuales. Los cambios de ahora. Luigi. Yo creo que empezamos por establecer prioridades, como lo hemos dicho aquí, pero yo creo que también tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos como familia, como individuos. Buen punto. Yo creo que hasta ahí, mira, si yo digo, llegamos al clásico ejemplo del motivador de redes sociales, puedes llegar donde tú quieras. Bueno, yo creo que hay que ser más conscientes, realmente. Podemos llegar, ¿cuáles son las reales posibilidades que tengo de llegar allá donde me he propuesto? ¿Puedo o no puedo? Hay un montón de condiciones externas que no pasan por uno mismo. Tú te puedes preparar, puedes estudiar, puedes seguir adelante, sí, pero ¿realmente podrás llegar allá, a esa meta tan ambiciosa? Eso es lo que hay que pensar bien, porque existen externalidades, el entorno, la sociedad, el país donde vivimos, la ciudad donde vives, un montón de cosas que pueden limitarte. Yo creo que ahí hay que hacer o plantear ese panorama para ver si puede seguir. Después lo otro está en los detalles. Lo decimos todo el tiempo con nuestros amigos emprendedores cuando nos toca conversar con ellos. Hay que registrar cada detalle. Como sé decir yo más específicamente, y aunque suene materialista y todo aquello, cada centavo cuenta. En la planificación cada centavo cuenta. Si nosotros tenemos la costumbre de fumarnos un tabaco todos los días, ese tabaco que ahora vale como 35 o 50 centavos, no sé, te va a sumar en el tiempo. Y si eso no lo registras en tu planificación, y buena idea lo del tema de planificación familiar, hay que dar ese tema porque sí que nos hace falta. Y por más que a veces yo hable de estos temas, soy el primero en caer en eso. Sí. Cuando hay gastos innecesarios y después sumando, me falta y después me acordé, ay, no es cierto, pues si me fui a tal lugar. No estaba en los planes esa visita, no estaba en los planes esa farra o lo que sea, pero está desestabilizando mi presupuesto. Establecer prioridades, saber cuáles son nuestras limitaciones y luego planificar. Los presupuestos tienen que hacerse en todo lo que se haga. Creo que por ahí estamos haciendo caminito a caminito. No hay fórmulas mágicas para esto, según yo, no hay fórmulas mágicas para esto, pero creo que en cada contexto se pueden ir adaptando cosas, tips, que acá esperamos compartirlos con ustedes y no se olviden si tienen alguna duda, sugerencia o mandarnos lejos porque no les gusta el tema, 0980-010811. Cristian. Creo que en nuestra sociedad... un ratito, o sea, solamente con el discurso que estamos haciendo, sí nos damos cuenta, y eso quiero también ponerlo en esta mesa, que la familia se define por la cuestión económica. Repito eso, porque en esta sociedad no se define como en la sociedad antigua, donde todos tenían para todos, había una, entre comillas, estabilidad, ¿ya? Y ahora todo se define por la cuestión económica. ¿Sí? Entonces, ese detalle sí tomarlo en cuenta, porque es muy necesario tener esa, diríamos, esa concepción de la realidad. No es que yo quiero formar mi familia, qué bonito, y nos unamos, tengamos hijos, no importa. No. Se define por la cuestión económica de la familia. Había un interés común social en aquella época. Había un interés común. Ahora ya no. Ahora es económico. Ahora, eso iba a decir, que nuestra sociedad ahora son simplemente intereses económicos. Justamente de eso iba a hablar. Pero...
El único mensaje que les puedo dejar, justamente hablando de los detalles, los registros, es que como no nos formaron o no nos educaron en esta sociedad para llevar o tener una cultura financiera, que es tan difícil, todos podemos hablar del mismo, como decía Luis, y ahora hay en las redes sociales todos estos motivadores, todos estos coaches que nos incitan a que nosotros hagamos un ahorro, unas inversiones y todo este tipo de bagaje económico que nos meten en la psiquis de las personas. No es tan fácil, no es tan fácil. Creo que podemos recoger las opiniones o los criterios de nuestros compañeros aquí para que nosotros en casa podamos hacer un análisis y podamos debatir justamente estas gotas de criterio que nosotros estamos exponiendo digitalmente. Chicos, muchísimas gracias por haber compartido una vez más en este programa, en este espacio, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense.